Muchas gracias por acompañarnos. Hemos decidido en muchas ocasiones darle una visión a ustedes de país, de muchos sectores, en medio de circunstancias muy particulares, porque la pandemia y el tema de las críticas y las protestas pues han suscitado también otra serie de análisis, pero totalmente abiertas y con siempre invitados muy importantes que estén en esa labor diaria, pero que también tengan proyección para el país. Y se van a dar cuenta por qué de nuestro invitado, porque una de las cosas que lo caracteriza es poder buscar ese escenario de liderazgo, de estar nuevo realmente en el sector político, nuevo en términos generales cuando hablamos de una candidatura presidencial, pero también hablamos de una persona académica, conocedora del Estado, que ha conocido este país en cada rincón, y eso le suma muchos puntos a nuestro invitado de hoy. Jorge Hernán. Julio, buenas noches, y a la gente que nos está hoy atendiendo en sus casas, en Cable Noticias, en Hablemos Claro. Quisimos invitar al personaje de hoy principalmente porque yo siento que la ciudadanía, en términos generales y globales, está hasta aquí de la tal reunión del paro que no avanza. Eso es como una bicicleta estática. Salen todos los días comunicados, dicen más o menos lo mismo siempre, de lado y lado, y uno lo que alcanza a ver en los medios es una cantidad de personas en una situación allí que no avanza, y el país urge de soluciones muy rápidas. ¿Por qué? Porque hemos tenido personas que murieron en el proceso del paro, bebés que no nacieron, personas que perdieron sus medicamentos. Es decir, ante la urgencia uno como que quisiera que eso avanzara muy rápido. Y yo siento que los televidentes piensan lo mismo que yo. Tiene que haber una solución diferente a seguir sentados allí en el mismo salón, con el mismo discurso, porque para ser justos con la información, siempre al final la CUT, FECODE y todo el grupo del paro salen con el mismo discurso. Es que es culpa del gobierno, es que ellos no firman, es que ellos no avanzan, y el gobierno igual, ellos no desbloquean. Entonces como que no hay un punto de encuentro, y nuestro invitado primero nos va a dar hoy luces de qué es lo que pasa realmente adentro de esas mesas. Una cosa es lo que se ve en televisión y en radio, y otra es la realidad de esas negociaciones que son muy difíciles y que tienen una cantidad de variables que de pronto nosotros desconocemos. Muy bien, así que les tengo una gran sorpresa porque nos acompaña y ha aceptado de manera muy especial, y lo apreciamos mucho, que estuvo realmente en esta casa vinculado de alguna manera también con otros programas, y es un ser humano maravilloso en un ejercicio profesional que usted no se lo pueden imaginar. Doctor Miguel Ceballos, ex alto comisionado de paz, hoy candidato presidencial, bienvenido al programa y qué bueno que esté con nosotros. Julio, muy buenas noches para ti, muy buenas noches a Jorge Hernán y muy buenas noches para todos los colombianos. Muchas gracias por tenerme acá. Uno se comienza a preguntar inicialmente, doctor Miguel, si la decisión del tema de abandonar un gobierno y acceder a un escenario político de candidatura fue duro, o si esa decisión fue de alguna manera oportuna, es decir, me voy y chao. ¿Cómo se tomó esa decisión? Bueno, esa decisión se toma después de muchos meses de pensarlo. Cuando yo entré al gobierno del presidente Duque, yo ya venía con una trayectoria de enseñanza en la política durante muchos años, más de 25 años, enseñando derecho y enseñándole a los estudiantes cómo hacer política. Y hablando con mis hijos y mi esposa dijimos, oiga, ¿y por qué yo no hago política? Entonces, obviamente la política se hace de muchas maneras. Una, desde la academia, porque también eso es hacer política, porque es construir las futuras generaciones de la política, pero también se hace política en el gobierno. Yo he estado en 2 gobiernos, estuve como viceministro de Justicia y del Derecho en el gobierno del presidente Uribe en una época muy compleja, pero tuve una muy buena relación con las Cortes en el momento y era mi función. Y ahora como alto comisionado para la paz, un cargo muy complicado, pero al cual le agradezco mucho porque, como tú dijiste, Julio, me permitió recorrer cada palmo de este país y trabajar con las comunidades más afectadas por la violencia. Yo quiero decir que este comisionado de paz tuvo su oficina en las regiones, tuvo una misión distinta y fue manejar una de las grandes conflictividades del país, como la minga indígena. Tuve una interlocución maravillosa con los indígenas, pero también ahora como en el comité de paro, como decía Jorge Hernán, ahí uno conoce también otras dimensiones del país y creo que se hace paz también a través de ese diálogo social que construye. Comencemos de pronto por lo primero que se deben estar preguntando los televidentes, y es que se conoce que la carta de renuncia ya había sido enviada hace muchos meses, y como muchos funcionarios le renuncian varias veces a Duque, Duque muchas veces los logra convencer que se queden, y en el último día de declaraciones como comisionado usted dice, no, yo ya venía de salida, y ahí es donde viene la pregunta. Si ya venía de salida, si ya desde diciembre o enero se sabía que no iba a continuar,
Entonces, ¿por qué ingresar a la negociación? De pronto no era mejor decir, esto puede ser complicado y apartarse, pero no salirse como en la mitad de la negociación. Bueno, dos cosas. Yo le había dicho al presidente el 22 de diciembre que había tomado la decisión de irme a una candidatura presidencial. No es algo que yo hubiera decidido de un día hacia otro. Claro. Pero sucedió algo muy importante y yo le quiero contar eso al país y aprovecho este espacio tan importante. Y es, en marzo del año, de este año, hubo una oportunidad maravillosa y fue que el Vaticano y la ONU nos visitaron al Palacio de Nariño, al presidente y a mí, y nos dijeron que había un chance de volver a hacer una exploración con el ELN en La Habana, y eso me impulsó a decir, bueno, vamos a ver si esta vez el ELN toma de pronto esa decisión tan importante de dejar de secuestrar, de entregar a los secuestrados y dejar los actos criminales, y me ilusionó mucho, porque yo de verdad, y esa era mi función constitucional y legal, era verificar la voluntad de paz real del ELN. Desafortunadamente el ELN no tomó esa decisión en ese momento, ya era marzo, y yo le dije al presidente, me voy en mayo, porque por una razón, y es que yo tenía este interés presidencial y quería tomar desde el puro inicio la posibilidad de la recolección de firmas, y esa comienza en este mes. Pero algo para responderte, Jorge Hernández, es algo fundamental, y es, yo tomé esta decisión de continuar acompañando al presidente en un momento tan difícil como fue el paro, por varios motivos. Yo he tenido una interlocución de muchos años con los sectores sindicales, eso es lo primero. Lo segundo, cuando uno es funcionario público debe estar en el servicio hasta el último día. Y yo sabía que no era fácil asumir una mesa tan compleja como tú lo mencionas. No es fácil avanzar en esa mesa, pero lo hice y construimos algo importante que fue el preacuerdo de garantías. Ese preacuerdo está vigente y hay algo importante, a pesar de que hubo muchas diferencias entre las dos partes, el día en que terminamos la redacción del preacuerdo nos aplaudimos mutuamente, y eso es importante. Sé que es una relación muy difícil, esta es una situación de bloqueos, y yo siempre me puse en esa decisión tan clara y en la posición le dije al presidente, no podemos avanzar en una mesa de negociación si hay bloqueos, y hoy lo sigo sosteniendo y se lo dije a los miembros del paro y se los repito, si hay bloqueos no se puede abrir una mesa de negociación porque lo primero es respetar el derecho de los demás. Pero un detalle que creo que no es menor, Julio, perdón, de pronto alguna televidente, mamá, porque a las mamás les encanta esto de los detalles. Si inicia el día 1 de la negociación con el Comité del Paro, de pronto no era mejor a ellos decirles, mire, yo voy a salir del gobierno en los próximos días, pero me voy a quedar aquí para que esto avance, porque da la sensación de que ellos reciben la información de su renuncia de manera sorpresiva. Entonces se genera como una desconfianza de que, oiga, pero el gobierno está dilatando, está cambiando funcionarios para demorar. Esa es la sensación que dan ellos, digamos, dentro de su discurso. ¿No era mejor como decirles desde el día 1, lo mío es temporal acá, seguramente vendrá otro, pero yo les voy a ayudar hasta el último día? No, pues definitivamente yo lo hice. Yo estuve hasta el último día creando un puente y el puente funcionó. ¿Qué tal que no hubiera estado hasta ese día? De pronto el puente no hubiera funcionado. Entonces esa otra visión para las mamás es, oiga, este pelado hizo mejor la cosa, porque había podido dejar el barco, cierto que se hundiera, como dijeron algunas personas insinuando que yo había abandonado el barco. No, yo no lo abandoné, lo llevé a puerto seguro, pero por el camino de la institucionalidad. Nunca les prometimos ni les dijimos a ellos que íbamos a comenzar una mesa de negociación sin que desbloquearan. Y creo que esa es la posición clara. No lo asustaba, porque aquí de pronto las centrales me van a tildar de un poco caprichoso en lo que voy a preguntar. Pero uno le aterra porque uno a veces no cree que lo que dicen en una mesa lo cumplen. Siempre tiene una disculpa de algo adicional que uno dice, pero si esto no lo plantearon, ¿por qué no lo plantearon desde un comienzo? Entonces no hay un susto ahí porque uno dice, ¿cómo me confío yo de que lo que me están diciendo es cierto? En los desbloqueos, se negaron a hablar de bloquear las vías. Están hablando de corredores humanitarios. No hay tales corredores humanitarios. Entonces uno dice, ¿hasta dónde confiar en esa otra cara de la mesa? ¿Y qué tanto lo afectó a usted para decir, esto lo puedo avanzar? Porque sentarse ahí no era fácil. Claro, yo no estaba sentado solo. Estaba sentado con un gran equipo. Yo era el coordinador del equipo, el doctor Emilio Archila, quien ahora está coordinando el equipo. Está el ministro Malagón, un hombre joven, inteligentísimo. También el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. La subdirectora de Planeación Nacional, Gloria García, personas con mucha experiencia, y todos ayudamos primero a mostrar una posición muy clara de gobierno, porque cuando uno es funcionario público tiene que estar dentro de la institucionalidad y en eso nos da un marco muy seguro. Segundo, construir confianza, porque ellos también
tienen desconfianza del gobierno. Sí. Nosotros teníamos desconfianza del Comité del Paro en algunos temas, pero hubo algo muy claro y fue el respeto mutuo. Y yo creo que eso es fundamental, pero además dejar las constancias escritas. Hicimos un trabajo enorme, ustedes no se imaginan lo que es trabajar 10 días durante 20 horas diarias construyendo un texto entre todos. Esto era una cosa maravillosa, un salón gigante en una caja de compensación familiar con 7 u 8 pantallas y todo lo que se escribía y se llegaba a un determinado consenso para un preacuerdo, todos lo podían ver. Y eso es importantísimo, porque la asamblea de las personas que están, sobre todo en el Comité del Paro, tenían que participar activamente, el gobierno también, pero era a los ojos de todos los que estábamos ahí, y la construcción de confianza es algo que nunca puede desaparecer en cualquier tipo de negociación. Si eso se rompe, por supuesto, hay problemas. El tema de los bloqueos, sí. Hay muchos nombres que se le dan a los bloqueos. Creo que el bloqueo es bloqueo y eso inhibe el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y por eso no debe permitirse. Pero hay que decirlo, uno de los problemas que ha tenido el Comité del Paro, y ellos mismos lo reconocen, es que no tienen control sobre todos los bloqueos del país. No todos se sienten representados ahí. No hay representación plena y eso es un problema. Entonces, ya creo que lo están reconociendo, pero también un llamado al país para que, a pesar de que no se sientan representados en el paro, no utilicen y no quieran pescar en río revuelto, porque esa es otra cosa que tampoco debe permitirse, que muchas personas se quieran amparar en algo que no lo representa para bloquear el país. ¿Cómo están sus relaciones con el presidente Duque y con el expresidente Álvaro Uribe? Porque con el expresidente Uribe la gente pensaría que la cosa fue difícil y pudo quedar rotas esas conversaciones. ¿Cómo están esas dos relaciones ahí? Bueno, el presidente Duque es una persona que yo conozco hace muchos años. Tengo una relación de amistad con él y la mantengo. Yo le enteré a él de mi voluntad de salir del gobierno, él la respetó. Fue un hombre que siempre me apoyó en mi decisión. Obviamente no sé si él la comparta o no, pero esa es mi decisión y mi relación con él está intacta. Tanto que me pidió que pudiese continuar después de que había renunciado en algo que él le comunicó al país, que fuera el diálogo social, pero yo prefería hacer el anuncio de mi aspiración presidencial al día siguiente para ser respetuoso con él y también con la mesa del paro, porque no hubiera sido honesto ser claros, de acuerdo. Exacto. Sí, es mejor estar o no estar. Estar o no estar. Y con el presidente Uribe, yo conozco al presidente Uribe hace muchos años, muchísimos, desde cuando era senador. Mi hermana Sandra Ceballos fue una de las personas que más apoyó al presidente Uribe. Yo me acuerdo, Hernani, Julio, que el presidente Uribe llegó de Inglaterra y no tenía muchos recursos para una campaña, como todos los que comenzamos esta vaina. Ya vamos a hablar de eso. Exacto. Entonces mi hermana le prestó su oficina de abogada. Mi hermana después, siendo congresista, murió de cáncer. Claro. Y el presidente Uribe siempre la recordó con mucho cariño y yo también. Esa relación con el presidente Uribe es una relación humana, muy bonita, de mucho respeto, y porque yo le tengo respeto soy capaz de decirle las cosas. Y en este momento se las dije. A mí me generó mucha incomodidad unas situaciones que se presentaron, unos contactos que él tuvo indirectos con miembros del ELN a través de un enviado que fue a Cuba, y en ese momento yo lo manifesté públicamente, mi descontento y además mi oposición a eso, y también en una reunión que él tuvo y él la reconoció en una revista de muy amplia circulación, de una visita con Juan Carlos Cuellar, que fue gestor de paz del ELN. Eso, digamos, no tendría nada de malo si lo hurtado conmigo, pero no lo hizo. Eso, digamos, crea en mí una incomodidad. Espero que se supere algún día, pero como yo lo anuncié cuando hablé de mi candidatura, yo no voy a hacer una campaña ni contra Uribe ni contra Petro. Voy a hacer una campaña sin Uribe y sin Petro. Muy bien, y quiero hacer un paréntesis allí porque tuve un muy alto nivel de estimación con su hermana, con la doctora Sandra. De hecho, debo contarlo así, 8 días antes de que infortunadamente nos abandonara, tuve la oportunidad de hacerle la última entrevista para televisión a ella, en sus condiciones que ya estaba bastante difícil, y cuando se fue del set, fue directamente a la clínica, y infortunadamente y tristemente pues nos abandonó, porque era un excelente ser humano, y no porque usted esté presente, pero era realmente, y sigue siendo, creo que en el recuerdo de muchas personas, un gran ser humano. Cierro ese paréntesis de todas maneras. Volvamos al tema de la mesa. Hay varias preguntas que seguramente es bueno que, ya que nos visita, aclarar los detalles. Yo insisto en los detalles porque, como dicen los abogados como ustedes, en los detalles es donde está el diablo. En el lado, digamos, no del gobierno, sino de los trabajadores, los profesores, ¿no? Hablando como en términos generales,
ellos pusieron en el punto número 1 el derecho a la movilización, el derecho a la protesta, y algún colega nuestro en otro canal le preguntó al señor Maltés varias veces en su programa por qué en el punto 1 estaba eso y no estaba la renta básica, y por qué ellos como que no pensaban en el resto del país, sino que era como primero mis beneficios como marchante, protestante, sindicalista, etcétera, y luego sí los beneficios de los demás. ¿Ustedes observan también ese sesgo dentro del otro lado? O sea, que ellos tienen unas preferencias de puntos que le dan más importancia o más debate a otros. Bueno, mira, ahí hay un tema que se parece mucho a la minga indígena. Yo estuve durante un mes en la carretera panamericana en marzo de 2019, en un momento muy difícil porque hubo un bloqueo de la vía panamericana y eso generó un traumatismo terrible, sí, y no había accesibilidad a la posibilidad de alimentos en muchas partes de Popayán y también de Nariño, y también algunas limitaciones importantes en los temas de salud. No había pandemia en ese momento. Y es muy similar el esquema. Parte inicial de las negociaciones se hacen en algo que ellos llamaban las garantías, sí, igual en este caso. Pero yo soy un hombre que he trabajado en los derechos humanos hace muchos años. Yo fundé el primer Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Javeriana por allá en el año 1998 con el padre Javier Sanín. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Claro, perfectamente, y en esa época hablar de derechos humanos era complicado porque lo veían uno como raro, ¿cierto? Sí, lo estigmatizaban. Sí, rápido, lo estigmatizaban. Sí. Entonces yo he estado mucho en el mundo de los derechos humanos y yo creo que en eso no es una aproximación justa de parte de quienes hacen estos bloqueos y estos paros. ¿Por qué? Porque cuando se habla de accesibilidad y respeto a los derechos de los demás, las garantías tienen que ser para todos. Y en eso yo recibí una instrucción muy clara y además muy justa del presidente Duque, quien también ha estudiado y trabajado mucho los derechos humanos. Me dijo: Miguel, nunca se te olvide que las garantías son para todos los colombianos. Si los del Comité del Paro piden garantías para ellos, iguales garantías tienen que tener todos los colombianos. Y en este país no está permitido bloquear. Y además la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, lo dice de manera clara. Hay interrupciones, ¿cierto?, temporales por el transcurso de una marcha, pero eso no habilita para cerrar una calle y negar el acceso y el ejercicio de los derechos plenos a los colombianos. Otro detalle que es importante también. Uno entiende por qué el presidente no está en la mesa, porque además eso sería debilitar la posición negociadora del gobierno. Creo que ningún presidente de ningún país se sienta a la mesa directamente, sino que pone a sus delegados para que haya una negociación y un avance preliminar, y seguramente el último día, cuando haya un gran acuerdo, ahí aparece el presidente. Pero en este caso tan puntual, como yo reiteraba en una pregunta anterior, ante la urgencia, ante la necesidad, ante el COVID, ante todo lo que está pasando en el país, como que es tan urgente, ¿no sería bueno que de pronto Duque se pasara por ahí un día, un par de horas? Es decir, eso daría como una sensación de que está interesado en el tema, que quiere que avance, pero yo entiendo que los asesores de él le dicen no se aparezca porque entonces ellos lo van a utilizar en su cronda, como dicen los norteamericanos. Mira, en este caso el tema fue al revés. La primera reunión fue en Palacio de Nariño, ustedes lo recordarán. Sí, claro. Y eso fue una recomendación de los asesores, incluyéndome a mí. Yo dije: hombre, hagamos una reunión acá en la Casa de Nariño, y la hicimos. Y fue el Comité del Paro, sí, en pleno. Estuvo el señor Maltés, Fabio Arias, estuvo Diógenes Orjuela, Nelson, quien es el líder de FECODE, y todos estuvieron en Palacio hablando directamente con el presidente durante 4 horas. Ahí fue cuando surgió la idea de la mesa de negociación. La palabra negociación al principio era problemática. Sí, que sí, que no. Que sí, que no. Pero esa noche el presidente, yo lo recuerdo, me llamó a las 11 de la noche. Y me dijo: Miguel, ¿por qué no haces un anuncio al país? Y decimos que después de haber reflexionado, porque así fue, de esa reunión personal del presidente con el Comité del Paro, estamos en la disposición de instalar una mesa de negociación. Y desafortunadamente la respuesta del Comité del Paro se demoró 5 o 6 días para arrancar, y de ahí vino todo este desarrollo que se ha demorado mucho. En mi concepto estoy totalmente de acuerdo. Demasiado tiempo. Tenemos que solucionar esto rápido. Yo no estoy en este momento ya en el gobierno, pero de estarlo, yo quisiera que esto se solucionara más rápido. Eso me lleva a preguntarle el doctor Miguel Ceballos, ¿qué tanto lo angustia el país? ¿Qué tanto lo deja sin dormir? ¿Qué tanto lo preocupa? ¿Por qué no? A veces nosotros en las mañanas uno ve los medios y uno dice: por Dios, qué país. Y en la noche uno termina y uno dice: uy, no. O sea, uno dice: ¿qué herencia le va a dejar uno? Además de las angustias naturales de la candidatura. Claro, o sea, solo con eso ya hay un bollo. Claro. Entonces uno comienza a pensar, porque eso también va unido a un poco el deseo de servir al país en
escenario de una presidencia. Lo angustia, le preocupa el país, lo comprime y lo aborda de una manera que lo saca a veces de situaciones tranquilas. Por supuesto, mire, yo he estado trabajando y yo le quiero agradecer al presidente. Yo aprendí una cosa, yo fui seminarista, ya viejo, cuando era abogado, y me decían, acuérdese que el que trabaja bien lo premian con más trabajo. Sí, sí. Y yo creo que yo fui premiado porque a mí me tocó manejar la minga, me tocó manejar toda la crisis de la salida de Márquez y Santrich, muchos temas de las extradiciones, lo del paro, es decir, mucha cosa. Y ahí es cuando uno se da cuenta de, perdóneme, puedo usar este término, la berraquera de país que tenemos, sí, claro, y la berraquera de gente. Mire, cuando yo me levanto todas las mañanas y veo lo mismo que usted y yo digo, estoy tranquilo porque yo conozco a Janet, que es una líder del sur del Cauca, del Patía, una dura. Ella ganó el premio a la mujer CAFAM. Y con Janet yo estoy tranquilo porque su comunidad está bien, ¿cierto? Sí. Yo conozco también a los líderes, a los 11 líderes de las 11 comunidades indígenas del Cauca. Son gobernadores que no están en la actividad de los paros y estas cosas y están cuidando a su pueblo. Pero también conozco la gente del Bajo Cauca antioqueño, la gente del sur de Córdoba, que son líderes de verdad, Mayerlis, por ejemplo, en María la Baja, ¿cierto? Líderes que están todos los días ahí, haya bloqueos o no. Acuérdense de eso. Colombia ha vivido momentos muy duros y muy difíciles y los líderes berracos están ahí sentados siempre, dando su alma y su corazón. Entonces, eso me angustia, pero me tranquiliza que los líderes que siempre han estado ahí, en medio de las dificultades más duras, siguen ahí, ellos no se van a ir. Y por eso yo les quiero decir, ahora que yo estaba allá con ustedes, voy a ver si me dejan un espacio, claro, para estar arriba, para acompañarlos desde allá. Pero, doctor Ceballos, eso también lo lleva a uno a preguntar ese escenario de la presidencia, que no es nada fácil, porque la gente dice, no, comisionado de paz, eso en la oficina sentado ahí, dando órdenes y firmando documentos, eso no es una tarea fácil. Pero además yo no fui un comisionado de escritorio, en eso tengo... Y yo le tengo mucho respeto y valoro mucho a mis antecesores, porque uno tiene que actuar, claro, con gallardía, y todos ellos hicieron un buen trabajo, pero yo les quiero decir que yo fui un comisionado más de carretera que de escritorio, claro, porque me tocó estar en las regiones y lo agradezco, porque construir la paz necesita, primero, hacer partícipes a todos aquellos que tienen que implementar un acuerdo, y en eso, con mucho respeto a mis antecesores, y me lo dijeron, no fueron muy de la calle, sí, de la carretera, yo sí. Y entonces, ahora, para responderte, sí, no es fácil. ¿Por qué? Porque todos los comisionados de paz terminan estigmatizados por una de las dos partes, sí, y eso es parte del trabajo y es normal. Les pongo un ejemplo para terminar esta respuesta. Mi antecesor inmediato fue ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera. Y mi otro antecesor, Sergio Jaramillo, sí, también fue viceministro de la Defensa. Y a mí algunos me echaban vainas porque decían, no, este no es tanto de la paz. Sí, mis dos antecesores sí estuvieron en la guerra, yo no, ¿cierto? Y ahí ellos fueron estigmatizados por algunos, aplaudidos por otros. Y eso uno lo tiene que aprender en los cargos públicos. Cuando uno hace bien su trabajo, ambas partes no les gusta. Queda descontento, sí, claro. Otro detalle también para ir comenzando, como ya entrar al tema de la candidatura, que creo que es importante. Después de la pausa hacemos el tema de la candidatura. De alguna manera yo también he reiterado con varios invitados que me parece que se equivocan las dos partes pensando en que lo importante aquí es la celeridad. ¿No sería mejor, por ejemplo, excomisionado, que el gobierno, digamos, escogiera uno, por ejemplo, Malagón, y que los del paro escogieran uno, Fabio Arias, y que ellos dos hicieran como una aparte, a ver en qué punto se encuentran y a ver cómo avanzan de pronto en lo que no es tan difícil? Porque es que en esas reuniones, cuando hay tanta gente y todos quieren oírse la voz, todos levantan la mano, todos intervienen, el tiempo es lo que no ayuda. De pronto poner uno y uno ayuda a que salen de como de lo más evidente, como hay puntos donde seguramente se ponen de acuerdo dos personas en 5 minutos. Pero como todos participan, hay una mesa tan grande, como usted decía, el documento lo tienen que revisar todos, la logística, es decir, la forma como está diseñado no ayuda a que sea rápido. ¿Hay mecanismos para hacerlo más rápido? Los hay. De hecho, recurrimos a uno de ellos. La representación del Comité Nacional del Paro son 40 y pico de personas. Lo pudimos reducir por mutuo acuerdo a 8 y 8. No. A 8 y 8. Es como el Mundial, sí. Y yo creo que eso fue un buen paso, ¿cierto? Reducimos de 40 a 8 y 8. Pero ellos pretendían que hubiera 40 negociando. No, es que eso fue lo bueno. Pasamos de 40 a 8. Nosotros en el lado del gobierno éramos 8.
¿cierto? Y estuvimos los 8 siempre. Ahora, hubiéramos querido ser más, pero la idea es buena. Hay temas en que son supremamente técnicos. Yo creo que eso puede pasar cuando esté en la mesa, pero en la mesa ni siquiera se ha instalado. De hecho, de las cosas que logramos hasta donde yo estuve en esa negociación o en esos acuerdos iniciales, era crear unas subcomisiones, y eran 7. ¿Para y eso temas? es para temas, Ya. donde haya expertos, donde haya técnicos, porque la verdad hay temas que uno no conoce, y es mejor dejar a los que sí conocen que los manejen. Y el tema de la renta básica, Julio, que me parece que tiene mucha similitud con los de final de año, siempre el aumento del salario mínimo, que ellos ya son expertos, ¿no? Año tras año en negociar Sí. con diferentes Tienen gobiernos. un discurso ahí muy claro. Obviamente, pues estamos lejos en el tiempo, pero más o menos siente uno que esa es al final la gran negociación que se va a querer por parte no solo de los trabajadores y de los profesores, sino de toda la sociedad colombiana. Es, bueno, el subsidio o la renta básica en plena pandemia debería ser, ¿cuál la cifra? O sea, esa es toda la discusión. Déjame Hay la economistas que respuesta dicen para de después todo. de la pausa, porque además hay que sumarle otra cosa a lo que tú acabas de decir muy bien, y es que ellos siempre se inventan cosas nuevas en esos temas. Sí, le meten más Entonces adelante. no avanza uno porque no dice, pero ¿y esto no lo han dicho? No, pero bueno. Mensajes muy importantes para ustedes y regresamos con nuestro invitado de hoy aquí en el programa Hablemos Claro. Ya estamos.